Agradecer antes que nada al Juan de Salazar y a la Asociación Literaria Arandú por propiciar este espacio tan necesario para hablar de un tema que es el libro, la lectura, una cuestión fundamental para construir ciudadanía, para construir conciencia, etc. Y nos abordan, nos plantean una pregunta interpeladora ante una realidad como la paraguaya que delira, ¿verdad? Nos preguntan si hay cronistas, si se están haciendo crónicas. Y voy a, como una breve introducción, decir que según yo interpreto, esta pregunta alude a un género periodístico que se llama periodismo narrativo, crónica, si es que se está escribiendo en Paraguay. Y hay demasiadas cosas que pueden escribirse, textos memorables, más allá de la información de la noticia cotidiana que todos los días leemos en los medios. La pregunta interpela si es que estamos aprovechando, estamos hablando de esa realidad con textos mucho más largos que los que cotidianamente leemos. Voy a darle la palabra a los que van a hablar de este tema, que obviamente van a ampliar seguramente este concepto y van a dar su punto de vista muy particular. Podemos empezar contigo, Jazmín, después vamos con Fátima y después vamos con Santi. Y después va a haber una persona, creo que va a ser el propio Sebastián, que va a estar pasando por ahí, recogiendo las preguntas que van a ser escritas en papelitos, me traen acá y yo leo para preguntas para la mesa o para cada uno de los ponentes. Jazmín. Bueno, mi presentación va a ser breve. Quiero contarles, ¿verdad?, porque desde Cultural decidimos hacer crónicas. Y me quiero remitir a una frase de Gabriel García Márquez, que la dio en su discurso de aceptación del Premio Nobel. Él decía que el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestras vidas, ¿verdad?, refiriéndose a esa vasta amalgama de tragedias, desdichas y cosas fantásticas que pasan en nuestra región, ¿verdad?, en Latinoamérica. Y esa frase, bueno, resuena mucho con nuestras vidas acá en Paraguay. El título es bastante pertinente, la realidad efectivamente delira todos los días. Y si hay cronistas que osamos escribir, va a ser por muchas razones, pero creo que todos coincidimos en la necesidad de dar algo de sentido a este caos. Y sabiendo que quizás no podremos cambiar la realidad, pero al menos para podemos narrarla. Fue con esta convicción que desde Cultural decidimos apostar por las crónicas, ¿verdad?, por el género de la crónica, el género narrativo, especialmente en 2 ocasiones, con la publicación de la serie Vacas que vuelan, Escuelas que caen en el 2016 y Los desterrados no van al supermercado en el 2017. La primera serie de crónicas trató sobre la desigualdad en la educación y la segunda trató sobre el conflicto que define a este país, que es el conflicto por el acceso a la tierra. Y lo hicimos por varias razones, ¿verdad?, algunas las voy a enumerar ahora. Primero, lo hicimos para diferenciarnos. Nunca fue tan fácil escribir un texto y publicarlo como lo es ahora, pero también nunca fue tan difícil captar la atención de la gente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que las personas nos presten atención cuando hay lindísimos gatitos, divertidísimos memes, ¿verdad?, que inundan la web para entretenernos? Y también cómo competimos con la capacidad de los grandes medios para la difusión de información. Y también, ¿verdad?, de la misma gente que con una cuenta de Twitter te pueden contar lo que está pasando en el momento, en el lugar de los hechos. ¿Qué hacemos para que la gente preste atención a temas que creemos que son urgentes? Y tratando de responder a estas preguntas es que decidimos sumergirnos en las historias, ¿verdad?, contarlas en contexto, con el mayor detalle posible, situarlas en la historia, no como hechos aislados, sino como parte de fenómenos sistémicos que necesitamos entender, ¿verdad?, para abordarlos. Hicimos crónicas también buscando conmover, ¿verdad? Elegimos las crónicas como una estrategia de acercarnos a la gente desde un lugar distinto al de los números y los conceptos puros. La discriminación y la desigualdad en la educación se percibe distinto, se recibe distinto cuando lo contamos desde el relato de una mujer indígena que, buscando mejores oportunidades para ella y su comunidad, decide venir a la ciudad para ir a la universidad y llega a una ciudad que no habla su idioma. O el destierro al que el Estado somete al campesinado en Paraguay se percibe de otra manera cuando se cuenta a través de la memoria de una madre que
con lágrimas en los ojos, cuenta cómo los policías le rompieron la cuna del bebé en un desalojo en Guajolú. Hicimos crónicas también porque queremos que estas historias sobrevivan en el tiempo. Tratamos, ¿verdad?, de superar la barrera de los 5 o 10 minutos que sobrevive hoy un texto en internet, y pensamos también en estas historias como una forma de acervo, ¿verdad?, como registros o piezas históricas. Este es un país al que le cuesta mucho ejercer la memoria, y lo pensamos también, pensamos esto de hacer crónicas como un ejercicio, ¿verdad?, de resistencia a esta tendencia al olvido. Y también hicimos crónicas como ejercicio, ¿verdad?, contra la fragmentación, contra esta aparente desconexión entre los hechos que caracterizan estos tiempos así de mucha inmediatez de la información. También porque la envergadura de los temas que abordamos es muy compleja, muy amplia, son temas de mucha importancia para el futuro de nuestro país, y queríamos estar a la altura de la complejidad también de estos fenómenos que narramos, ¿verdad? La desigualdad en la educación y la desigualdad casi perfecta en el acceso a la tierra en Paraguay. Y también de alguna manera para estar a la altura de la gente que se encuentra como entre el fuego cruzado de malas políticas estatales, la mafia que se ha instalado en el país, ¿verdad?, y el capital internacional que lo depreda absolutamente de todo. Creo que incurrimos en un daño enorme cuando no unimos los puntos, cuando no contamos las historias desde el lugar de la gente, desde donde lo están viviendo, y no nos sentamos a mirar de frente, ¿verdad?, sus vidas. Y fue tratando de no caer, ¿verdad?, no caer en eso de vuelta es que optamos por este género, ¿verdad?, de narración. Y podría, ¿verdad?, ahondar mucho más, pero me gustaría de verdad como que abrir esto luego a una conversación con mis compañeros que tuve el placer de trabajar con talentosísimos cronistas. Y nada, después les puedo contar más detalles también de trabajo que hicimos con vacas que vuelan y los desterrados no van al supermercado. Gracias. Gracias, Jasmine. Fátima. Como quieran. Hola, buenas tardes. Me voy a poner cómodo. En principio, lo primero, muchas gracias. Estoy un poco nervioso. Normalmente le hablo a una cámara o a un aparato que me graba y pues soy periodista y no, o sea, lo del trabajo a audiencias masivas en realidad es un mito. Yo creo que el periodista no ve toda esa masividad, entonces se permite equivocarse mucho más a menudo que otras personas que creen en arte o que crean en cualquier tipo de expresión así. Y quiero contaros un poco de mí porque es muy raro que haya aquí una persona con este acento hablando sobre la crónica en Paraguay. Yo soy español y argentino y paraguayo adoptivo. Nací en Argentina, en La Plata, mis papás son argentinos y ellos migraron a España cuando yo era muy chiquito, yo tenía 3 años, y me crié en un colegio público español en donde era el único inmigrante, donde todos se apellidaban Fernández, y me quitaron el acento argentino a collejas, que se dice en España. Y cuento esto porque para mí es muy importante esto de mí, por lo que luego creo elegí hacer lo que hago. Me formé como periodista y al mismo tiempo como fotógrafo, trabajando en Madrid, pero quería volver a Argentina, quería buscar la memoria de mi familia, de mi madre, que fue militante en La Plata, en momentos muy oscuros, como ella estuvo en la noche de los lápices en La Plata, muchos compañeros de ella desaparecieron, mi tío fue perseguido por la dictadura militar argentina y tuvo que irse a vivir a Israel, y allí sufrió muchísimo porque tuvo que hacer el ejército y lo traumatizaron de por vida. En fin, siempre he sentido que la migración es parte de mí y migré. Migré primero a Brasil a buscar trabajo para mí porque España estaba en crisis, no había trabajo para los periodistas ni fotógrafos, y a buscarle trabajo a mi hermana y a mi padre, que también estaban en paro, y luego al final no encontré trabajo para ninguno de los tres y me ofrecieron un trabajo en Paraguay, en la agencia EFE, y vine a Paraguay. Lo cuento porque no elegí venir a Paraguay porque realmente era un ignorante, no sabía
absolutamente nada. Había estado en Ciudad del Este cuando vivía en Brasil y enseguida me ofrecieron el trabajo y dije que sí, sin pensar en nada, sin leer nada. Dije que me ofrecían un trabajo como periodista en Asunción para contar historias de aquí a audiencias internacionales, que era justo para lo que yo me había estado formando. Entonces, bueno, me pareció un sueño hecho realidad y por eso llegué acá. Os cuento esto pues para que entendáis desde dónde y por qué hablo así. Y la verdad que llegué para quedarme un año. Asunción no me gustó al principio, me pareció una ciudad difícil, ¿no? Me acuerdo que tuve la sensación que para llegar desde el aeropuerto al centro no vi ninguna carretera, que siempre pasaba por una ciudad enorme y eterna, llena de jardines, pero privados, ¿no? Eso también. Y bueno, y enseguida ese prejuicio se fue deformando y fui conociendo mucho más Asunción, me enamoré del centro y siempre he vivido en el microcentro de Asunción y me encanta descubrir esos rincones y esos patios escondidos, esas azoteas de edificios donde hay historias maravillosas y fiestas geniales y reuniones de amigos espectaculares. Me enamoré de Paraguay, me enamoré de sus historias, me di cuenta que no era tan importante contar noticias para explicarle Paraguay a otras personas que no lo conocen. Porque en general lo que yo siento, es solo mi percepción personal, es que fuera de Paraguay la gente, fuera de la región también, o sea, en España, en otros lugares de Europa, no tienen una noción, no tienen ningún prejuicio sobre Paraguay, ¿no? Entonces, es genial, o sea, es muy triste que por la dictadura y por el narcotráfico y por la mafia y por toda esta historia de opresión, Paraguay no se haya conocido afuera, pero es muy interesante que ahora tenéis una oportunidad, los narradores en Paraguay, de contaros afuera como queráis. O sea, la gente ni se acuerda de esto, no saben nada, no saben nada. Entonces, yo siento eso, que me están dando una responsabilidad también enorme de contar nuestro país, de contar las culturas que todavía no entiendo y eso que llevo acá viviendo 5 años. Y bueno, me encanta que tenemos aquí compañeras y compañeros que esa responsabilidad la tienen asumida hace rato y yo aprendo de ellos constantemente. Creo que mi escuela periodística ha sido aquí en Paraguay, también fotográfica. Entonces, lo que pasa es que el acento no se me cambia. Intento estudiar guaraní también, aunque bueno, estoy en proceso, no voy a hablar una palabra porque voy a quedar en ridículo. Y dicho esto, que es todo hablar de mí, para tenerme un poco al tema de la mesa, que es cuando la realidad de vida, ¿no? Donde están los cronistas, que me parece genial. Yo tengo esta sensación con Paraguay, ¿no? Que hay tantas situaciones como en España, por la corrupción, por la religión, ¿no? Que crean situaciones altamente espectaculares, no sé, o sea, de cine realmente. La verdad, yo siempre me siento muchas veces que un día en Paraguay es como 5 en Madrid, porque me pasan tantas cosas, veo tantas escenas que todas me inspiran. Y bueno, a eso quería referirme también, más allá de las noticias internacionales, que es lo que parece que se tiene que contar de un país, la política, la gran política del Congreso, de los gobiernos, las relaciones diplomáticas, que a mí todo eso me gustó al comienzo y me dediqué a ello porque me enseñaban en la agencia de noticias a hacerlo. Cuando me independicé de la agencia de noticias, porque ahora trabajo como freelance con distintos medios, en Paraguay colaboro con El Surtidor, con Cultural, cada vez que tengo oportunidad y con todos los medios que puedo fuera para poder sostenerme, porque así puedo concentrarme en buscar historias, en producirlas quizá durante meses y contarlas. Creo en la crónica porque creo que es lo que expresa la virtud de la lentitud, es decir, frente a las noticias rápidas, frente al vorágine ahora de internet, bueno, la crónica te ofrece leer sobre una historia hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año y disfrutar de esa historia o sufrir con esa historia o entender con esa historia igual. Mientras que con las noticias, al día siguiente, el periódico solo sirve para envolver el bocadillo, ¿no? Por decirlo bonito, porque estoy pensando algo mucho más escatológico. Pero lo otro que quería decirles es que me gustaría que haya más encuentros como este, en donde, bueno,
tener la oportunidad precisamente de compartir. Yo me siento muy solo como escritor aquí, no sé, o como fotógrafo, o como creador, no sé, me parece que faltan precisamente muchos espacios y agradezco muchísimo por haberme invitado, por la oportunidad de hablar, pero sobre todo por poder escucharos y nada, me quedo ya callado para preguntas y para escuchar a la compañera. Muchas gracias. Gracias, Santi. Bueno, me van a disculpar un poco porque estoy con una gripe terrible, pero escribí un texto y pensaba leer, no sé si... Bueno, ¿por qué la crónica narrativa de largo aliento es un género casi inexistente en Paraguay? Era la pregunta que nos planteaba el compañero. Y bueno, es primavera y estoy lejos de casa. Así comenzaría Leila Guerriero. Es mayo todavía, es mayo y estoy lejos de casa. Admiro a Leila, pero no soy Leila. ¿Qué carajos decir en el foro del libro cuando no se ha publicado nunca un libro? Y si hablamos de disincronía, la atomización del tiempo versus la crónica de la profundidad que necesariamente necesita un tiempo lineal y no solo un momento, un tiempo atomizado. Los videos sobre Chul Han, el filósofo norcoreano de moda, pueden echar luz para entender todo. Pienso mientras cruzo Colón y Montevideo. Un auto blanco se detiene bruscamente, tiene luz prendida. No entiendo si quiere pasar o qué. Paso. Casi me choca. Perdón, le digo. Disincronía, me retumba en la cabeza. Dispersión, atomización del tiempo. El conductor lleva anteojos, me sonríe y es hermoso sonreír con quien casi te choca un sábado primaveral en Asunción. Me enamoro en un segundo, en un reojo. Y si le pregunto, ¿quisiera una vida contemplativa conmigo? Macanadas por segundos pasan y se convierten en tweets, posts en las redes sociales y historias en Instagram. En esa ola de macanadas, hablar de crónica de largo aliento supone preguntar ¿quién lee? ¿Quién escribe? Los medios y los periodistas. En Paraguay pasamos de una cultura oral a una cultura escrita, de la radio a la televisión, de la televisión a internet. Soy campesina y muchos de mis amigos de aquí, de la ciudad, son también campesinos y campesinas que de alguna manera el cambio en las formas de producción en el campo nos fue expulsando y mandando a la ciudad. A veces cuando recordamos cómo aprendimos a hablar en castellano, recordamos cómo, por ejemplo, las telenovelas mexicanas, venezolanas o argentinas que vimos en nuestra niñez nos marcan. Por ejemplo, aún recuerdo los llantos de la ciega que sufría de amor Topacio, no sé si alguno se recordará, interpretada por la actriz argentina Grecia Corminares. Y antes, desde muy niña, sufría por las siestas con las lágrimas de mi madre, Coña Candemebú, una radionovela que ella escuchaba todos los días mientras mi papá dormía la siesta. Es que pasamos de la premodernidad a la posmodernidad, hacia la Aníbal Huevoso, un profesor de historia del periodismo en la Facultad de Filosofía. En sus aburridas clases mandaba a leer Culturas híbridas de Néstor García Canclini e intentaba decir que en Paraguay, antes de que los periódicos tuvieran distribución nacional, la televisión había tenido mejor cobertura. Yo le daba la razón. Crecí en una comunidad rural, pegada a una comunidad indígena, y todas las noches toda la comunidad venía a mi casa a ver Topacio en una tele en blanco y negro. Todos colaboraban con la vaquita para mandar a cargar batería en el pueblo, la batería que se llevaba a caballo para que no nos falte la novela de todas las tardes. Ahora, antes de los libros en las municipalidades, llegaron los paquetes de internet en los celulares. Los medios como espacios de producción cultural han sufrido grandes transformaciones con la tecnología
y con ello el trabajo de los y las periodistas. En la mesa anterior hablaban y yo escuchaba con atención porque había preparado el texto, un poco me refería a eso, ¿verdad? La cosa es hablar de libro y de crónica de largo aliento. ¿Por qué no está en Paraguay como en otros países? El oficio del periodismo en general está en crisis. La tecnología ha traído como una obligación a los periodistas de ser multitasking, es decir, que tienen que hacer la foto, grabar el audio, hacer el reporte para la radio, tirar un tuit, hacer el copete. Y los que escriben para los periódicos solían tener más tiempo, pero esto ya no es así. Entonces, este vivir el momento a momento, esta disincronía, como dice Han, hace que siquiera haya un espacio para procesar las noticias, y lo que se escribe al final del día es la suma de tweets que se han ido tirando, y el titular de la mañana será la suma de los tweets. Entonces, no es que no se está haciendo crónica, sino que hay un problema con el periodismo en general. Hoy, si no se puede resolver tecnológicamente, no se hacen los temas. Hace poco murió una paraguaya de aborto clandestino en Argentina. Fue la primera mujer después del tratamiento de aborto ese histórico en Argentina. ¿Pueden creer que ningún medio confirmó que sí hubo una paraguaya que murió por aborto? Porque sí hubo una chica que, como se había publicado mal el nombre, ella se puso en contacto con un periódico y ese periódico publicó la historia de ella, que decía que ella no es la que murió, pero ningún medio llamó a alguna embajada, llamó a alguna autoridad, no pudo confirmarse ni desconfirmarse la noticia, quedó ahí, porque no se pudo resolver, ¿verdad? Entonces, pedir una crónica es pedir tiempo y recursos que las empresas no están dispuestas a poner, ¿verdad? No están dispuestas a poner. Sin embargo, todo este proceso de tecnologización y democratización de la producción de información ha hecho que exista una inundación de la información que está demandando como una necesidad de crónicas y contenidos de largo aliento y de calidad, ese espacio de contemplación que dice Han, ¿verdad? Como hay una necesidad, porque estamos sobresaturados de información, entonces hay también como una demanda o hay una necesidad de volver a retrotraerse de las tecnologías, ¿verdad? En ese sentido, en los últimos tiempos han tenido gran impacto las crónicas como género periodístico, y esto para mí tiene una cuestión que ver con el prestigio, ¿verdad? Como diría Bourdieu, y un poco ese recorrido que hago con el espectro cultural, digamos, y el consumo cultural, tiene que ver con la mirada de Bourdieu también respecto a la cultura, ¿verdad? Los periodistas y las periodistas tenemos ahí como en pedestal, digamos, alcanzar el tema de hacer crónicas y ser periodistas de nuevo género narrativo. Digo nuevo género narrativo porque en realidad esto viene de García Márquez y de esta fundación Nuevo Periodismo, que coloca también, y es así como algo que admiramos todos los periodistas y las periodistas, ¿verdad? Bueno, García Márquez tuvo la suerte de, en vida, digamos, vivir y que se conozca su obra y vivir de eso. No sé si acá en Paraguay se podría, ¿verdad? Pero digamos que hay algunos espacios, algunos medios que están apostando como cultural. En su momento también hubo un periódico digital que de alguna manera no es que era una información común, sino que era una información mucho más procesada, que se llamó Ejempla, que después, no sé, se discontinuó, ¿verdad? Pero hay, digamos, como una serie de nuevos medios que están queriendo apostar también a ese contenido de larga forma, a ese contenido más profundo, digamos. Bueno, y a diferencia de la literatura, bueno, no se trata de una inspiración, porque cuando hablamos de crónica,
estamos hablando de donar tiempo al oficio. Muchas veces por afuera de lo que las empresas están dispuestas a, eso que contaba Miglia, ¿verdad? Como escritora, ¿verdad? Pero para hacer crónicas periodísticas que no son ficción, digamos, no se trata de ficción, sino que es un género del periodismo, se necesita también tiempo, y ese tiempo generalmente los medios no están dispuestos a pagar. Entonces las personas que intentamos hacer historias, muchas veces no se paga, digamos, ese tiempo que se dedica a lo que se necesita para hacer una historia realmente, que es tenés que conocer, escuchar, vivir, entrevistar varias veces, tener el tiempo, volver, hacerse también, o sea, vivir con la persona en el proceso. O sea, en la historia que nosotros hicimos de Vacas que Vuelan, es la historia de una chica indígena que viene de la comunidad e intenta estudiar en Asunción, y en realidad a mí me generó como un montón de conflictos éticos incluso, ¿verdad? Porque la chica no tenía qué comer, y yo quería contar su historia, y bueno, le invitaba a comer en mi casa. Entonces también uno se pasaba involucrándose en la historia, ¿verdad? Entonces es hacerse cargo también de ese proceso, y es dedicar muchísimo tiempo a eso y hacerse cargo. No es contar nomás la historia, sino que es involucrarse también, ¿verdad? Bueno, y sobre eso en general, yo quería decir, bueno, sobre la crónica para mí hay una cuestión fundamental, y vuelvo otra vez a la cuestión filosófica. Estoy así muy obsesionada con Hahn, el filósofo y él hace una diferenciación entre lo que es la información y el conocimiento. La información está en todas las redes todo el tiempo y se repite de una manera así tremenda todo el tiempo, y todo el mundo está repitiendo, pero el conocimiento es algo más profundo, es algo que es más hondo, que es algo que tiene una cuestión de tiempo, ¿verdad? Lineal, dice él, ¿verdad? Entonces hay un principio, hay un final, hay un nudo. Y bueno, la crónica para mí tiene que ver con eso. Sobre las formas, bueno, en la crónica hay que revisar muchas veces, y no es una cuestión así, ¿cómo decirlo?, de una escritora o escritor que pasa mucho por la inspiración, sino que pasa mucho con la posibilidad de revisar el texto y la edición, poder editar, poder tomar en cuenta lo que dicen los otros de lo que estás escribiendo o con quien te está editando. Se necesita que varias personas lean, y en ese sentido el periodista o la periodista que hace crónica tiene que en algún momento renunciar, digamos, incluso a esa cuestión que es así muy suya, ¿verdad? O sea, no es mi escrito, quiero... Entonces, si quieres hacer una buena crónica, en realidad tenés que hacer una cuestión más colectiva y renunciar a tu ego, ¿verdad? Bueno, eso. Y bueno, les quiero comentar que estoy en un proyecto personal que es contar historias de mujeres por mujeres. No sé si va a salir en PDF, no sé si voy a tener dinero alguna vez para publicarlo, pero básicamente es la historia de campesinas e indígenas de tierra adentro y de las orillas de la ciudad, mujeres que no llegaron a la universidad o que si llegan nomás, como es el caso de Eudelia, que ya publicamos en el libro, pero la idea justamente de este proyecto es volver a contar historias que ya había publicado yo, pero justamente mejorarlas, actualizarlas y buscarle una vuelta, digamos. Entonces, sería la historia de 12 mujeres que son mujeres que trabajan en organizaciones que cumplieron roles importantes, pero que no, o sea, mi principal corte, es muy difícil hacer esos cortes cuando tenés que trabajar historias, pero bueno, yo soy campesina y quería contar la historia de campesinas que no llegaron a la universidad y que por ahí no tienen esas redes sociales que por ahí
Otras que fueron campesinas pero que llegaron a la universidad sí tienen como para autocontar su historia o contar su propio relato o que otras personas le escriban. Entonces, en ese sentido, bueno, estas mujeres no son tan conocidas, pero en algún momento les entrevisté en alguno de los medios donde trabajé. Eso. Gracias. Gracias, Jasmine. Gracias, Fátima. Gracias, Santi. Ahora me acuerdo de unas palabras de un escritor de no ficción, de un periodista que se llama Guy Kaleser, el norteamericano. Decía: podemos equivocarnos en las respuestas, pero no en las preguntas, y no solamente para el periodismo, sino para toda la vida, porque las preguntas bien hechas son las que terminan llevando a buen camino, a buen objetivo. Y en ese sentido el público tiene ahora las preguntas sobre la base de lo que expusieron acá mis compañeros. Por favor, si pueden acercarme, ahí Sebastián va a recoger las preguntas en los papelitos, los que se animen, los que quieran, ¿verdad? Y ver un poco si es que allá hay una pregunta ya. Si es que los periodistas de Paraguay estamos retratando, estamos contando cosas importantes de la realidad que está pasando. A mí, yo tengo 3 o 4 preguntas que le voy a tirar ya, ¿verdad? Pero voy a esperar acá a hacer las preguntas primero del público y vamos a ir seguramente después lanzándole cuestionario. Gracias. Esta pregunta es, me planteo sobre el tema. Esta pregunta dice: ¿cómo alentar a los nuevos cronistas? Entiendo que es para la mesa. ¿Los que quieran responder? Por favor. La pregunta sería qué se tiene que hacer para que en Paraguay haya personas que cuenten textos largos, textos que queden en el tiempo y que probablemente retraten realidades que hoy los medios masivos, comerciales, cotidianos no estén mostrando. Bueno, partiendo, ¿verdad?, del proyecto cultural.com, que ahora más o menos va a pasar a ser el surgi.com, buscamos crónicas. Nosotros desde nuestro medio, ¿verdad?, estamos por este género y estamos siempre en búsqueda de cronistas, de periodistas, de comunicadores que tengan ganas, ¿verdad?, de optar por el periodismo de largo aliento, porque por las razones que les explicaba, creemos que es importante, ¿verdad? Es importante, como ya decía, ¿verdad?, tomarse el tiempo de acercarse a la gente y contar sus historias, situarlas en contexto, situarlas en la historia, porque queremos hablar de problemas, de fenómenos muy complejos que no se pueden entender en 500 palabras nomás o con una fotografía. Por eso creemos que es importante, ¿verdad?, este género. Así que hay espacios para publicar. Nosotros, yo soy editora, está también mi compañero el editor Juan Taylor, con quien publicamos Los Desterrados no van al supermercado, y siempre decimos que estamos ansiosos por recibir textos, por recibir crónicas para editar, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirles es que hay espacios y nosotros vamos a seguir tomando esta como una opción de publicación en nuestro medio, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? No, ¿qué podemos ir haciendo para alentar a que aparezcan nuevos cronistas en Paraguay? ¿Qué podemos ir haciendo, viejo? La verdad es que es muy interesante, pero creo que una cosa fundamental es que hoy la gente tiene, digamos, las posibilidades de contar historias. O sea, esta demanda de crónicas, por decirlo así, hay como una necesidad de contenido, ¿verdad? Hay una necesidad de gente que necesita leer cosas más profundas, porque hay un tiempo de fake news impresionante, de mentiras. Entonces, estas crónicas vienen a ser como algo que tiene éxito, digamos, los grandes medios como el New York Times, y hay ahora revistas que son independientes y que están apostando a este tipo de textos, ¿verdad? Y bueno, lo otro es que tenemos la democratización de los medios, que es el tema de las redes sociales y demás, y la gente hace
hace historia, y de hecho los medios también, como en todo el mundo, hay como una necesidad y ya hay una, o sea, todo el mundo está produciendo noticias, los medios también necesitan, y entonces ahora estamos viendo casi todo el tiempo historias en la televisión, historias en los medios publican, pero a veces también se cae mucho en las historias fáciles, ¿verdad? De alguien que se enriqueció, de alguien que se fue a no sé dónde. Entonces, en los medios hay como una necesidad también de hacer esas historias y a veces se cae en las historias fáciles, ¿verdad? Y yo creo que la única manera de hacer crónica es estar en el lugar, y eso a veces, con todo el tiempo que estamos en las redes y con las urgencias que tenemos, es lo que no hay. Entonces la cuestión es prestarle tiempo y hacer reportajes en el lugar y dar tiempo y darse el tiempo para escribir. Justo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho ella, que de hecho es que a Fátima le podríamos hacer a ella la pregunta de ¿qué necesitas para escribir tu crónica? O sea, o para publicar tu libro. Eso es lo interesante, ¿no? Te hace falta tiempo y dinero. Y en los medios de comunicación tradicionales había espacios antes en donde se dedicaba tiempo y dinero a la producción de historias narrativas o más profundas. Y con la llegada de internet y del clickbait, supongo que habéis estado hablando de esto a lo largo de los días del foro también, de cómo nos distraen todas estas supuestas noticias, que luego no hay más que entretenimiento, de las verdaderas historias o de las historias que son verdad. Así que creo que es justamente lo que ella está pidiendo, ¿no? Tiene 12 crónicas buenísimas, 12 historias que solo ella sabe ver porque son importantes y que seguro que va a encontrar miles y miles de otras personas que se identifiquen con ellas y necesita tiempo y dinero para dedicarse a ello. Yo no tengo respuesta a la pregunta tan difícil. Creo que está muy mal repartido el dinero dedicado a esto. Creo que también uno podría contar, afuera siempre preguntan qué pasa en Paraguay. De verdad que hay como una ausencia muy importante de historias sobre Paraguay. Yo he leído de Cuba, de Argentina, me he enterado de cosas que pasan en Colombia a través de la crónica y siempre preguntan, ¿y en Paraguay qué pasa? ¿Verdad? Entonces están también afuera esperando textos con ánimo para leer sobre nuestro país y bueno, y la crónica es una excelente, me parece, carta de presentación para que allá afuera traten de entender un poco el delirio que es nuestra realidad. Ok, acá hay una pregunta sumamente interesante porque tiene que ver con la atención que hoy los lectores y las lectoras le damos a los textos y a los textos largos. En ese sentido, el género que nos ocupa es la crónica, y cuando vas a contar una historia con contexto, con perfiles de personajes, requerís extensión, una atención que hoy muchas veces las nuevas tecnologías como los celulares te obstaculizan, digamos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ante un género que requiere de extensión, ¿cómo es recibido por una ciudadanía de lectores que, por un lado, tiene en Paraguay una escasa cultura de lectura y por otro lado hay una artillería en internet que hace que vos no puedas concentrarte? Hay mucha dificultad de concentración en estos tiempos. Entonces, ¿cómo, hablando de ese desafío que se tiene al escribir un texto largo, y bueno, ¿quién es el que va a leer eso? Para la mesa. Yo soy un poco pesimista respecto a la lectura, porque justamente hacía ese recorrido y para mí hasta es posible que los llamados podcast, ¿cómo se dice? Podcast, eso, tengan como más éxito que las lecturas, digamos. O sea, igual creo que hay un nicho interesante y tampoco coincido tanto con la cuestión así de esta cuestión así que tiene que ser así largo, ¿verdad?
una buena historia se puede contar también, no necesariamente así o sea, obviamente si vas a hacer el contexto bien, sí se necesita de un espacio más largo. El año pasado tuvimos una posibilidad de trabajar con un grupo de compañeros y compañeras que no sé si recuerdan cuando los campesinos vinieron a Asunción y hicieron una manifestación y cerraron las calles, la gente decía son todos unos haraganes. Bueno, llegó a un punto así que me lo tomé así medio personal, ¿verdad? Porque yo soy campesina y me molestaba muchísimo leer así un montón de gente. Entonces llamé a un grupo de compañeros que son periodistas, que hacen medios, pero que les gusta, digamos, hacer reportaje. Entonces les dije, ¿será que podemos trabajar en una serie que contáramos historias y ir a la plaza y contar las historias de la gente? Y hicimos en redes sociales, no teníamos ningún guaraní, solo teníamos algunos compañeros que hacían fotos y digamos algunos compañeros también que escribían textos. Entonces fuimos como 2 o 3 veces a la plaza y probamos primero a hacer video, hicimos de todo, ¿verdad? Aprovechando, y hicimos una serie que se llamó En sus zapatos, que pueden encontrarlo en el Facebook, principalmente usamos, y era contar pequeñas historias, no tan largas, pero era por qué estaban ahí, quiénes eran los que estaban, y la verdad es que esa fue una experiencia muy interesante, digamos, de cómo también se puede hacer crónica. Pero la pregunta no sé si respondí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, siendo la crónica un género muy largo, ¿a quién va dirigido cuando aparentemente hay mucha dificultad de atender y de leer en este país? ¿No? Sí, creo que si pretendemos masividad, ya perdimos, o sea, la televisión ya nos ganó hace rato. Pero creo que podemos pensar en audiencias nicho, ¿verdad? También si no hacemos crónica, obviamente ahí ya nadie nos va a leer, ¿verdad? Si la hacemos, siempre va a haber alguien o algunas personas que lo van a leer. Pero pensemos también en la utilidad de lo que hacemos. Por ejemplo, sé que Vacas que vuelan, escuelas que caen, desde su publicación se utiliza en una materia de la Facultad de Diseño de la Nacional, ¿verdad? Que se llama Realidad Paraguaya, y utilizan este material como punto de partida para discutir sobre distintos problemas, ¿verdad?, que hacen a nuestra realidad. Esa para mí ya es una razón por la que hay que seguir escribiendo crónicas, ¿verdad? Son textos que conmueven, ¿verdad?, que derriban barreras, como decía, ¿verdad?, que entramos desde otro lugar distinto al de los números, los conceptos puros. Y para mí esa ya es razón suficiente, ¿verdad? Si hay estudiantes en la universidad que se están acercando al conflicto de la tierra, que les parece súper lejano, a través de las crónicas, pues hay que hacerlo. Santi, ¿tenemos una? Yo siempre creo que los niños leen y leen mucho. Y si la crónica también son cuentos para niños. O sea, creo que ahí empieza todo. Que aquí hay un problema estructural, obviamente, y de recursos económicos y de desigualdad social brutal que impide a la mayoría de la población tener acceso a lecturas, a libros, pero me parece que para poner un punto de optimismo, precisamente la crónica es una forma en la que los niños y los adolescentes se pueden acercar a la lectura, y a lo mejor no con una novela clásica de no sé qué siglo, ¿no?, como se hace en muchas escuelas, ¿no? Así que yo creo que empecé a leer y quise ser periodista y quise empezar a escribir porque leí crónicas sentado en el váter del niño. Entonces creo que por eso escribo. Santi, gracias. Hago un paréntesis para darle la bienvenida a Julio Venegas. Julio Venegas es un periodista que trabajó mucho tiempo en ABC Color, que escribió para EA también,
tiene un libro que se llama La masacre de Curuguatí, que fue muy vendido y muy leído en Paraguay sobre los sucesos de Curuguatí. Julio llegó tarde, estaba con un taller de redacción, me contó. Te podríamos dar un poco de tiempo también para que hables de la pregunta que nos plantean los organizadores de este foro, que es, ante una realidad que delira, en donde hay historias tremendas y también pueden ser maravillosas, si hay cronistas, gente que está contando esa realidad. Entonces, te traslado esa pregunta para que en un tiempo de 10 a 15 minutos puedas un poco dejarnos tu punto de vista y después retomamos las preguntas que tengo todavía acá. Julio. Bueno, mil disculpas, compañeros. Antenoche metí la pata, pero metí mal la pata. Me caí en un pozo y me quedé trabada la pierna, y hoy la pierna está muy hinchada y es una de las razones por las cuales llegué tarde, además del taller que tengo. Aparte que acá están trabajando los compañeros que reparan calles y me llevaron un poco más lejos, con la parte chueca llegué un poco más tarde. Disculpe. Digo eso porque para mí es de un valor importantísimo. Cuando me plantearon esta discusión, yo dije sí, pero me plantearon esta discusión hace como 4 meses y tampoco tenía idea de cuál era la fecha concreta. Me hubiera encantado también poder compartir con ustedes un ensayo un poco más científico, entre comillas científico, sobre la crónica actual y sobre todo sobre la crónica en el país. Amén de esa aclaración, quiero hacer algunas observaciones. Hace una semana atrás, 2 compañeros, o una compañera y un compañero de 2 facultades de comunicación distintas, nos interpeló seriamente a un grupo de compañeros periodistas que estábamos allí y nos dijo algo así como que ustedes tienen el compromiso de seguir haciendo lo que hacen. O sea, la gente que hace crónica narrativa, periodismo narrativo, y me congratuló sobremanera que una de las compañeras haya sostenido que lo que hoy se está produciendo en crónica, que no pasa por los medios corporativos, están siendo estudiados como género y como materiales de consulta, entre ellos varios materiales. Aristide acaba de lanzar un material sobre coaulaños, tiene algo así como 30 páginas Word, tenía como 30 páginas Word, no sé cómo será eso leyendo en el libro, en página digital digo, y el aporte de estos materiales es un aporte extraordinario, y no tenemos que ponernos a quejarnos de absolutamente nada. La gente que escribe tiene que escribir crónicas como dé lugar. A veces hay plata, otras veces no hay plata. Si esperamos que haya plata, el libro La masacre de Curuguatí no hubiera salido, y mi última novela tampoco, que es Vuela Soledad, que es una textura narrativa donde hay mucho de tejido periodístico, amén de que sea novela. Pero así son las cosas. Sabemos todos que hay un cerco corporativo muy fuerte que define el modelo comunicacional en este país, como define todas las cosas en este país. Todas las cosas definen. Son grandes corporaciones. Vos mirás ABC y ves su grupo de interés y tenés 22, 23 empresas inmobiliarias, bancos, financieras, tierras, puertos privados, ganaderas. ¿Ves el grupo Cartes? Ni hablemos. El grupo Bierzi, que son los 3, digamos, oligopolios que tenemos en el país más fuertes, y por lo tanto los trabajadores de esos espacios pelean espacios por sacar cosas buenas. Pero la identidad profunda de la comunicación corporativa acá en el país y en el mundo hoy es cuidar los intereses, y por lo tanto todo el desarrollo periodístico está sesgado por esos intereses, acá y en la Argentina.
En la Argentina hace 15, 20 años atrás, aún en los medios corporativos, que no estaban tan corporativizados, todavía teníamos buenos materiales, que daban gusto leer, que vos te ponías a leer y que te describían cosas que vos normalmente no sabías. Pero ¿cuál es el fenómeno que está ocurriendo en esencia, a mi criterio? Que al corporativizarse tanto este instrumento de comunicación periodístico, los sujetos sociales históricamente negados, ninguneados, aparecen solo en su faceta de conflicto en los medios. El campesino Aragán que protesta, cierra las calles. El travesti que se metió en un quilombo con un policía y murió y nadie luego sabe quién murió. El indígena que es, dentro de poco, hasta ahora, es el ninguneo con los indígenas es desde la perspectiva de Chillanga. Pero ustedes se acuerdan que en los 90 los campesinos también eran tratados como hermanos campesinos que venían a la ciudad a pedir, a solicitar mejor vida. Hoy el mundo campesino ya es un enemigo directo de estos grupos corporativos y por lo tanto son enemigos, así como durante la colonización los enemigos eran los indígenas, y así como en Estados Unidos se les mató a todos los indígenas, se impuso el colonialismo sobre la muerte de todos los indígenas, haciendo creer que ellos eran unos bárbaros que no tenían capacidad de discutir en la nueva civilización. Hay millones de sujetos sociales hoy ninguneados, completamente ninguneados, completamente. Solo aparece en momentos de conflicto. Hay 10.000, 15.000 criaturas hoy que se craquean. Pero ¿cuándo aparecen en los medios? Cuando se cuchillean, cuando hay un problema con los vecinos, la doña se llamó a un canal de televisión y dijo que hay un vecino que no sé qué historia, que tiene o cuando la policía lo va y lo desviste enfrente de la cámara, porque además ellos no tienen ninguna posibilidad de ponerse la... ¿cómo es que se llama eso? La capucha, ¿verdad? Entonces, pero así millones de casos. Esos mundos existen. El desafío supremo del periodismo hoy es hacer que esos sujetos sociales, presentarlos en su humanidad completa, integral, no como elementos ni subversivos, ni conflictivos con el orden moral, ni nada por el estilo. Existen. Necesitamos una buena semblanza de ese chico de 7 años que hoy se craquea, de su comunidad, de sus expectativas, de su historia. Necesitamos. Así como necesitamos una buena semblanza de una tipa que está resistiendo en una carpa ante el desalojo. Necesitamos que los actores que el sistema plantea como enemigos, adversarios, sean humanos, integrales, que tengan pasiones, que quieran coger, que quieran bailar, que quieran salir, que quieran vivir. Necesitamos humanizar a los actores negados y para eso me parece que el desafío es superior en cuanto y en tanto podamos desarrollar técnicas narrativas que ofrezcan esa humanidad, que yo al travesti lo vea en ese cuartucho de mierda que ocupa en esa vivienda de mierda en la ciudad de Asunción, preguntándose cómo carajo va a comer ese día, qué hará para comprar los productos que necesita y vestirse mejor, de dónde viene, quiénes son sus padres, qué hacen, qué expectativas de vida tienen. Esto es describirlo en su esencia, como la esencia nuestra, es decir, en su esencia profundamente humana, para poder discutir otra vez con ese actor la posibilidad
de una convivencia superior. Porque si se los mantienen ninguneados, se los mantienen en el fondo, en el abismo, y solo aparecen como elemento subversivo contra el hermoso orden oligárquico latifundista de este país, ¿qué seguirá pasando con nosotros, con cada uno de nosotros? Creeremos que ellos son nuestros enemigos y que están por todas partes. Cerraremos nuestros balcones, nuestras piezas, nos enrejaremos, pondremos aldabas, cerrojos, pestillos, todo, y nos acunaremos frente a la televisión a discutir ¿qué haremos mañana, mi amor? Eso, un placer. Acá hay una pregunta sumamente interesante. Hay una escuela periodística que se impuso en los grandes medios de comunicación que cuentan una parte de esa realidad, que todos sabemos. Por ahí otra gran parte que no se cuenta y no se la cuenta en su complejidad. Ahora, son esas corporaciones las que tienen plata para hacer lo que quieran. Cuando uno se plantea hacer un periodismo distinto, se encuentra con un problema: recursos económicos. La pregunta es, acá los expositores, ¿cómo hacer para conseguir recursos económicos? ¿Cómo gestionar para poder tener esa plata y pagar un trabajo que exige mucho profesionalismo, mucho tiempo? Ese es un kit de la gente que intentamos hacer cosas diferentes. Yo no sé, no sé. Desde la experiencia de cultural hasta ahora, solo hemos encontrado muy buenos aliados a nivel local, organizaciones que están asentadas hace mucho tiempo en Paraguay, que han trabajado temas que para nosotros son muy importantes: derechos humanos, tierra, género. Y bueno, en estas organizaciones hemos encontrado aliados que nos han dado recursos para poder escribir sobre estas cosas. Y también, lastimosamente, la cooperación internacional, ¿verdad?, que no está exenta de los problemas que también solemos encontrar acá, ¿verdad?, con el oligopolio empresarial que domina los medios. Pero hemos encontrado más salida allí, ¿verdad?, más apoyo allí para poder hacer crónicas, ¿verdad?, para poder contar historias como las queremos contar. Pero no es una pregunta fácil de responder, de verdad. Estamos tratando de encontrar una fórmula, y no solo nosotros, sino todo el mundo está tratando de encontrar la fórmula más efectiva, ¿verdad?, para salir un poco de la inmediatez, ¿verdad?, del apuro que caracteriza a los medios. Paqui, Julio, ese es el problema. Sí, para el taxi ahora, para no tener que caminar. Esta noche, por ejemplo, estamos pensando que nos van a invitar a tomar cerveza los organizadores, ¿verdad?, que nos tenemos, y hablando de plata. Bueno, yo creo que algo muy interesante está ocurriendo con la crónica también, ¿verdad? Y es que, bueno, pasa en general con todas las cosas buenas que se hacen, ¿verdad? Las corporaciones y también, digamos, o sea, porque vi, por ejemplo, hace poco, Leila Guerriero publicó un libro con un montón de periodistas, digamos, de Latinoamérica, y lo hizo financiado por el Banco Mundial, así como ¿verdad? Entonces, es también que se van apropiando, y hay, digamos, la gente está entendiendo la crónica como una buena cuestión, pero quería colocar eso. O sea, que es difícil, y también hay que ver que también hay interés y se están dando cuenta de la importancia de hacer este tipo de crónica. Julio, ¿tenés algún...? Mira, no, mágica no. Quería decir dos cosas con relación a eso. Cuando yo me propuse trabajar una lectura mucho más narrativa en el diario donde yo trabajaba en ese momento, fue una difícil negociación. Pero en ese tiempo, te estoy hablando de los 90, mediados de los 90, había todavía una comprensión, ¿verdad?, de que los textos más abiertos,
menos estereotipantes, donde se recreen vida, cosas, hice reportajes sobre la migración, 2 reportajes sobre la migración Argentina, una España, un reportaje de pueblos del tren. Y había un buen retorno. Esa gente sabía que había un buen retorno. Que vos necesitabas un periódico, o sea, qué sé yo, sí. Porque acá hay un grupo de personas todavía que lee el periódico papel los domingos, ¿verdad? Y lo hacen en familia, y se pasan en familia. Pero vos necesitas de repente, como tenés un día largo, ¿verdad? Y ya no le bancás ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a los nietos, y dices, y vos querés tener algo más largo para leer. Hoy lees muy rápidamente el texto, hoy lees muy rápidamente el material, no tenés una lectura donde te puedas quedar un tiempo. Te puedas quedar un tiempo, ¿verdad? Digo esto más porque en otros países hay todavía como una comprensión de ese fenómeno de que necesitas dar un poco más, qué sé yo, necesitas dar un poco más. Yo creo que en este país se va a abrir una brecha en algún momento para cerrar ciertas cosas, para explicarse cosas, porque este modelo le sirve como una forma de sojuzgar y hacerle creer a la gente que hay buenos muy buenos, malos muy malos, y que le sirve para todo eso, pero no le sirve para entender muchas cosas. No le sirve. Un buen reportaje narrativo es muy superior, pero muy superior a tratar de entender el problema del agua, de la soja en las poblaciones, de los venenos. Es muy superior un texto narrativo que darle la palabra a un vocero de AGR nomás, UGR, ¿no? UGR, Unión del Gremio de la Producción. UGR. Claro que mis esperanzas no están por ahí. Digo nomás que en algún momento esto se va a abrir otra vez. O sea, se va a abrir otra vez. En cuanto al crecimiento yo vengo de una línea sindical. Creo en los trabajadores, creo en la fuerza de los trabajadores, pero los trabajadores estamos con muy poca plata. Y yo apuesto a eso, me desganito, qué sé yo, estuve 5 meses tratando de trabajar un proyecto de publicación de una novela, Buena Soledad, y los perros tienen ganas, pero los perros no tienen plata. Entonces, tenés que elaborar muchísimo más para conseguir un producto objetivo con los trabajadores. Más sin embargo, no hay que perder la perspectiva de que son los grupos de trabajadores los que, de hecho, hoy, digamos, ya están iniciando esta historia, pero que son los grupos de trabajadores que tienen interés real en contar. Y en mi caso, yo creo que en el caso de la mayoría, salvar el oficio, porque para mí es una cuestión de salvar el oficio, ¿verdad? O sea, yo soy contador de historia, yo necesito contar cosas que no están contadas. No quiero ir a hacer la entrevista a Calera la Verna nomás. Claro, por mi oficio lo voy a hacer, pero ese grupo, ese modelo fue el que sostuvo por un tiempo creo que ese modelo es el que trabaja hoy cultural. Y ese es el modelo que va a liderar ese proceso. O sea, tenemos que juntarnos, ver qué tenemos y discutir. Eso mismo pasa en la universidad. En la universidad hoy se tiene que estar discutiendo producción de contenidos y espacios donde se pueden emitir esos contenidos. No podés irte a una facultad de periodismo y no estás produciendo contenidos. Es una estupidez. Es una verdadera estupidez. No está decretada legalmente la estupidez, pero es una estupidez. No podés ir a no tener una cámara de edición, no tener una página web, no tener crónicas producidas por los estudiantes, reportajes producidos por los estudiantes, documentales producidos por los documentales. No tiene ningún... Y vamos 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, son esos sectores. De hecho, en la universidad quienes dinamizan todas esas cosas siempre son los estudiantes. Yo siempre soy invitado por los estudiantes. En la academia casi nunca me invitan.
Entonces, bueno, son las fuerzas que necesitan salvar su oficio las que tienen que seguir construyendo esos espacios y esa plataforma, con lo que tengamos. Si mañana yo quito un premio, bueno, dono eso, la mitad. Me comprometo. Vamos a firmar tu cuando ganes tu próximo premio. No, si gano, 50%. el premio ahí. Acá hay una pregunta sumamente interesante para todos ustedes, compas. La crónica, o el reportaje, como se le quiera llamar, está dentro de lo que es la no ficción. Utiliza los recursos narrativos de la ficción de la literatura, más es no ficción. Entonces estamos hablando de algo que se llama objetividad, que también es todo un tema para discutirlo, ¿verdad? Contar hasta donde se pueda objetivamente la realidad. Y acá hay una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre crónica y cuento? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ficción y no ficción? Específicamente lo que tiene que ver con hacer crónica, hacer reportaje y lo otro que puedes hacer cuento. También tenés acá un insumo infinito para hacer ficción y la gente está haciendo ficción. Para los que quieran responder, reflexionar, meditar. Julio. Yo lo voy a hacer por la ley, tengo al grupo de compañeros de taller para dejar. La crónica y la ficción tienen dos elementos muy comunes, que es la personificación y la ambientación como elementos centrales. O sea, si hay un cuento que no está bien personificado y no está bien ambientado, puede ser una historia más maravillosa también, pero la crónica pasa exactamente lo mismo, solo que obviamente con la crónica tenés el fenómeno que tenés que escribir, y eso existe, es real, hubo un hecho, hay personas vinculadas a ese hecho, le escribí el cuadro de situación de esa persona, qué pensaba ese día, con qué quería encontrarse antes de que se encuentre con eso, cómo fue su día, si hay otros elementos y vas enriqueciendo con eso para tratar de que tu crónica no sea muy seca, muy bárbaramente seca. Lo concreto es que la diferencia única en el desarrollo es que el cuento es algo que pasa por tu cabeza y el entramado de ficción. Este no es entramado de ficción, pero puede utilizar las mismas técnicas narrativas. No hay nada que te diga que la crónica tiene que ser seca, sin belleza estética narrativa, sin buena ambientación, sin decir llueve, toda Asunción llueve, hoy amaneció gris la ciudad, Julio Venegas acaba de romperse la pierna. ¿Cuál es el problema? Si es real. Si es que eso fue así, ¿verdad? Chao. Gracias, Julio. Sí, por favor. Creo que justamente una diferencia enorme en la no ficción es la ética. Es decir, si el cielo ese día estaba gris, por muy bonito que quede en el texto, si tú estás haciendo no ficción, no puedes ponerlo. Me parece que esto es básico porque precisamente es la ética lo que mantiene el oficio periodístico también. En qué historias se cuentan, cómo se cuentan y por qué. Y hago referencia a esto por lo que has dicho de la objetividad. Yo soy periodista y cuando iba a la facultad también me hablaron de objetividad. Por suerte luego encontré maestros de periodismo y maestras. En la universidad no me enseñaron periodismo. Me enseñaron que existía la objetividad y yo en la práctica he comprobado que no existe. Y además con otros muchos maestros y maestras precisamente de la fundación que nombró la compañera, la Fundación Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez ejerció de periodista mucho tiempo, además de luego ser novelista. Bueno, la cuestión que todos terminan diciendo, los que están cerca del oficio, es que lo único que puede ayudarnos a contar una historia lo más cerca de la verdad es la honestidad. Es decir, que lo que tenemos que ser los periodistas éticos, y si no eres ético no deberías llamarte periodista, es tener claro esto, que la honestidad es lo primero, que la objetividad no existe, es una falacia. Es decir, duda del periodista que sería objetivo, porque lo único que está intentando es persuadirte
de su idea o de su prejuicio sobre un tema. Creo que la honestidad te permite revelar tu origen, desde donde tú cuentas las historias, que es muy importante. No es lo mismo que una mujer campesina nos cuente una historia sobre mujeres campesinas a que lo haga un ciudadano urbano europeo. No es lo mismo ni va a ser nunca. O sea, entonces, desde la honestidad se puede contar una historia siendo un ciudadano urbano sobre el campo. Pero desde la honestidad de saber que uno no pertenece a esa realidad y que tiene prejuicios hacia esa realidad que tiene que desmontar, etc. Entonces, bueno, la objetividad no existe. ¿Alguien más? ¿Cas? Agrego un punto, porque este es un tema profundo y complejo. El lugar desde donde se cuenta. Si yo voy a escribir una crónica, un reportaje de perfil sobre Aldo Sucuribio Moscarda, la objetividad consiste en no mentir sobre lo que voy a decir sobre Sucuribio Moscarda. Esa es para mí la objetividad posible. No mentir. Y ahí, en eso consiste la honestidad, ¿verdad? Lo que yo le digo voy a contar y elijo un lugar, porque puedo hablar también de un dirigente sindical. Mi lugar, mi definición política hace que yo quiera contar de Sucuribio, y lo que voy a contar de Sucuribio no tiene que ser mentira. Y ahí está el pacto con el lector, en mi opinión, ¿verdad? Definitivamente lo que no existe es la neutralidad. Eso no existe, porque todos contamos o decimos o escuchamos desde un lugar específico, y ese lugar es desde la subjetividad y desde algún interés, que puede ser simbólico, ¿verdad? O que puede ser material concretamente. Yo quiero hacer una pregunta como moderador, me permito para preguntarles, y las otras formas de cronicar, de contar, por ejemplo, el reportaje sonoro. Acá hay una experiencia interesante que está desarrollando el equipo de Surtidor, ¿verdad? Se puede también hablar de un reportaje sonoro, se puede hablar obviamente de un documental audiovisual, es decir, no solamente nos quedamos en lo escrito, ¿verdad? En el texto escrito cuando estamos hablando de crónica o de reportaje. Y me gustaría un poco que ustedes, los que quieran también sobre todo, cómo es esa experiencia de explorar otra forma. Bueno, hemos producido desde el Surtidor unos podcasts. Estamos recién empezando, ¿verdad? Así que mucho todavía no les puedo contar de la experiencia, pero lo hicimos también motivados de la misma manera que nos motivó a hacer crónicas. Queríamos como pasarle el micrófono, ¿verdad?, a las personas que son protagonistas de las historias que queríamos contar, y eso es lo que permite el podcast, ¿verdad? También es una manera como de derribar barreras, prejuicios con el que escucha, ¿verdad? Porque escucha la voz de los protagonistas, de las personas que están inmersas en obstáculos, en desafíos, que tienen sueños. De esa manera, por eso también decidimos hacer podcast, ¿verdad? Como para acercarnos más a la gente, ¿verdad? Esa es como nuestra obsesión, ¿verdad? De qué manera despertamos atención en los que están ahí en internet, ¿verdad? Buscando cómo entretenerse, cómo hacemos que les lleguen historias que deben escuchar, ¿verdad? Cómo hacemos para generar empatía también. Por eso elegimos también hacer podcast. Y también nuestra sociedad es eminentemente oral, y creemos de que es un formato que podría, ¿verdad?, calar acá, porque nos gusta escuchamos radio, el guaraní es oral, dijimos, tenemos ahí una cierta relación con el habla, ¿verdad? El habla es muy importante para nosotros como sociedad. Y les puedo contar mucho más también. Escuchen los podcasts, están en el surti.com. Me encantaría recibir también feedback, insumos de ustedes, a ver qué les parece. Como les decía, hicimos podcasts también bastante motivados por lo mismo que a la hora de hacer crónicas. ¿Alguien más? Tenemos 5 minutos. ¿Les gustaría decir algo, dejar algo que por ahí se les ocurre para cerrar esto? ¿No? Si me dejas aportar esta última pregunta. Por favor. Con Cultural también hemos trabajado con imágenes, porque la fotografía es también una eterna olvidada ya dentro de la prensa, porque el
el maltrato a los fotógrafos. O sea, si hay un maltrato al cronista, no queréis escuchar una mesa de fotógrafos, porque el llanto es aún más grande. Y me parece que es una forma fundamental para seguir contando historias, que además va junto, como siempre, el texto con la foto ha ido en el diario, pero la foto por sí misma puede contar una historia. 12 imágenes cuentan una historia y esto nos lleva a los memes, que pues es lo que la gente joven está usando. La gente joven ya no habla con textos, habla con símbolos, con jeroglíficos, habla con imágenes, se envía, no le dice a su amigo estoy en el Juan de Salazar, le manda una foto del muro del Juan de Salazar y no se usan palabras. Está la gente aprendiendo a ser fotógrafa y muchos no se están ni dando cuenta. Entonces, contar historias con imágenes, incluso sin usar palabras, es una forma de narrativa excelente. Y aquí están experimentando y ojalá pues, haya pronto alguna biblioteca de memes de Paraguay o algo así. Sobre ese punto, para ir terminando, decirles que con la aparición de Internet, lo que la mayoría de los que hemos crecido y nos hemos formado en la cultura de lo impreso, los hijos de Gutenberg, hoy estamos muy ofendidos porque nos damos cuenta que la escritura ha perdido hegemonía en Internet en su relación con el audio y con la imagen, sobre todo con la imagen. Entonces, creo que es necesario una buena dosis de humildad para esa gente que nos hemos formado en lo escrito, los que venimos de los diarios impresos y decir, no, lo escrito es una parte más con la imagen y el audio, se comparte ya hoy, y probablemente hoy la imagen tenga más fuerza que lo escrito. Entonces, en ese sentido, lo que venimos de una cultura periodística de lo escrito, hoy tenemos que reconocer que tenemos nichos de gente que a mí me parece que va a ir reduciéndose, y eso es una cuestión para discutirlo largo, porque me parece que hay más gente que lee, pero la profundidad de la lectura es mucho menos, y cada vez aparentemente va a ser más así. Entonces, es un poco aceptar de que vivimos en un mundo de multimedia, ¿verdad? Y hay que contar, y hay que utilizar esos recursos. Por eso me parece interesante la experiencia cultural, ¿verdad? Y la fotografía, yo voy a hacer una fotografía. Bueno, no queda más que agradecerle a los organizadores, Sebastián, el señor Fajardo, por este espacio para discutir este tema de la lectura, del periodismo, de literatura, etc. Y que hay que seguir generando más espacios en lo posible para que podamos encontrarnos, podamos charlar, como decía Sandy, es necesario esto para aprender. Gracias, gente, y le doy la palabra a